Trump ordena a su fiel lacayo Netanyahu que ataque Irán. Es obvio que era ya de esperar que se produjese este ataque, bien con Estados Unidos, con la intermediación de Israel o viceversa. Lo que tenemos que tener claro es una cosa. Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico le avisaron a Estados Unidos que no produjese el ataque. Pero Donald Trump no hizo ni caso, porque hay que tener en cuenta que él, desde que llegó a su segundo mandato en la presidencia de los Estados Unidos, tuvo claro que a Estados Unidos China le había ido comiendo la tostada a nivel económicamente, pero también políticamente. Entonces, como tenía que reafirmar de nuevo la autoridad omnipotente de Estados Unidos sobre el mundo, se ha dedicado a hacer varios escarceos en varias zonas del mundo. Donald Trump, ¿qué hace? La política de Estados Unidos es muy inteligente, porque ¿qué ocurre? Si atacan ellos directamente, el mundo ve siempre como el malo de la película de Estados Unidos. Pero si lo hace Israel, que es la víctima de Oriente Medio, la cosa queda más disimulada. Y hay que tener clarísimamente una cosa. La única preocupación que tiene Estados Unidos es de que Irán no pueda llegar a poseer bombas nucleares. El único país en Oriente Medio que puede tener bombas nucleares es el lacayo Israel de Estados Unidos. Las consecuencias les trae sin cuidado. ¿Que desestabilizan al mundo? Tampoco les importa. Ellos van a lo suyo. Y entonces, entre el extremismo sionista de Netanyahu y el poder de un extremista que ha llegado a la Casa Blanca, como es Donald Trump, que tenemos el gran peligro que un hombre octogenario que está ya en una fase senil en su mente nos ponga a deflagrar una guerra mundial simplemente por su capricho personal de querer pasar a la historia como que fue un presidente importante, que según él lo adorna diciendo que Estados Unidos, desde que ha llegado en su segundo mandato, está viviendo su etapa más dorada. Eso te demuestra lo senil que está este hombre ya, que todo tipo de disparates se le salen por esa boca. Tanto que se ha empeñado en que quería que le diesen el Premio Nobel de la Paz, porque decía que evitaba guerras, y lo único que está produciendo es tratando de que haya enfrentamientos y guerras en el mundo. Pero claro, hay que tener también la excusa de que es un hombre que ya tiene su mente senil. Él, que tanto se rió de Joe Biden, está cometiendo exactamente las mismas torpezas que el otro, con la diferencia que el otro es un hombre más moderado y este, en su extremismo radical derechista, quiere pasar a la historia famoso por algún hecho. Por eso se le han ocurrido todos esos tipos de disparates, de querer anexarse Groenlandia, querer hacer de Canadá el 51 Estado de la Unión, volver a recuperar el canal de Panamá, etcétera, etcétera, y un montón de lindezas más. Tenemos que tener claro una cosa, que en este mundo siempre tenemos que tener mucha vigilancia con personajes totalmente desequilibrados que llegan al poder. Israel, el daño más grande que le ha hecho a Israel moralmente ha sido desde la llegada de este gobierno extremista de Netanyahu. Porque Israel, un país con una cultura y con una forma de ser propia que ha arrastrado durante siglos reafirmando su entidad, ha pasado a ser un mero comparsa al servicio de los Estados Unidos. Esto es, el criado que hace el trabajo sucio para los Estados Unidos para que no quede mal ante la comunidad internacional. Y ese daño es una cosa horrorosa, porque el mundo entero mayoritariamente está en contra de Israel. Siempre nos vamos a salir con el victimismo de que es el pueblo perseguido, de que es el pueblo elegido por Abraham, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener claro es una cosa evidente. Israel, con este gobierno extremista, gobernado por un
condenado por el Tribunal Penal Internacional por genocidio, está destruyendo cada día más su imagen. Y esa política que se lleva persiguiendo desde hace más de 75 años de querer imponer las cosas por la fuerza, no están llevando más que a radicalizar cada día más el mundo, sobre todo en Oriente Medio. Porque Estados Unidos ya no disimula para nada. Habla claramente que su único aliado que apoya incondicionalmente en Oriente Medio es Israel. Y todas las barbaridades y atrocidades que cometan Israel quedarán totalmente impunes porque no sufrirá Israel consecuencia alguna, puesto que el derecho de veto que posee los Estados Unidos como miembro permanente de la ONU vetará cualquier condena que se pueda hacer contra Israel. Por lo tanto, ¿qué ocurre con todo esto? Que Israel sigue haciendo lo que le da la gana. Un país que comete un montón de barbaridades y no sufre la más mínima represalia, otros países por cosas mucho menores las han sufrido. Israel no se le boicotea a sus productos. Israel no se le boicotea políticamente. Israel no se le boicotea deportivamente. Cosas que se han pasado con otros países. Con lo cual, viene a darnos a entender que la ONU, infelizmente, ha pasado a ser un mero títere al servicio de los Estados Unidos. E Israel ocupando esa imagen de lacayo en Oriente Medio. El chico que hace el trabajo sucio para los Estados Unidos en la zona. Y uno debería de pensar, después de 75 años, continuamos con este clima. Sí, por la intransigencia sionista del gobierno que hay en Israel, que está gobernado por todo tipo de extremistas que apoyan todo tipo de barbaridades como las que han cometido en Gaza, por ejemplo, donde han asesinado a 72.000 personas. Es que fue la represalia por 1.250 israelitas que murieron en el ataque de Hamas. ¿Guarda proporción eso? Ninguna, ¿verdad? Pero el problema está que esto es un sinfín. Llevamos más de 75 años arrastrando el problema y no se llega a una solución. Porque Israel está plenamente convencido que por la fuerza conseguirá exterminar totalmente a los palestinos y adueñarse, en base a su principio sionista, de toda la Palestina histórica. No hay lugar para los palestinos para que tengan su Estado según ellos. Ellos sí vieron lógico que después del Holocausto el mundo reconociese que tenían derecho a tener un país. Pero sin embargo ahora en su poder preponderante no ven lo mismo para los palestinos. No tienen derecho, porque según ellos, en su locura divina, que es lo que quiero decir, Abraham les dijo que la tierra prometida era solamente para los judíos, con lo cual con eso ven carta blanca para poder exterminarlos. Y lo peor de todo es que el mundo sigue impasible a las atrocidades que comete Israel, porque un país con todas las barbaridades que ha cometido no sufre consecuencia alguna, con lo cual pensará, me dan carta blanca que lo que estoy haciendo es lo correcto, voy a seguir. Y así en esas estamos, con una barbaridad de atrocidades, monstruosidades, población en Gaza que estuvo sometida a un férreo control alimenticio para que no le llegasen los camiones de ayuda humanitaria que ofrecían otros países, para que la población muriese por inanición. Unas prácticas copiadas, parece, de lo que hacían los nazis con los guetos judíos. Expropian sus tierras a los palestinos. Ahora se han sacado de la manga que si no tienen un documento que acredite que esas tierras eran de los palestinos, se las van a expropiar a todos y van a obligar a los palestinos a demoler sus casas o, si no, a cobrarles 15.000 euros por cada demolición que tengan que realizar Israel. Claro, esa gente no tiene derecho, según Israel, a vivir ahí, aunque lleven ahí más de 1000 años. Porque si no tienen un documento que lo acredite,
Sin embargo, sí que van a tener derecho a expropiar todas las propiedades posibles para reasentar judíos venidos de todas las partes del mundo. Ahí sí, como el poder omnipotente lo tiene Israel, hace lo que le da la gana con la excusa de que es el derecho divino, que Abraham les dijo que era así. Y hemos entrado en tal locura y en tal espiral de violencia y de pérdida del oremus que no sabemos perfectamente hasta qué punto llegará este mundo. Muertes, destrucción, horror, y no se cansan, y están ahí, venga, dale. Parece mentira que un pueblo como el judío, un pueblo tan culto y tan preparado, no llegue a tener el entendimiento y la coherencia de que no se puede querer prohibir a su vecino, los palestinos, de tener lo que ellos sí tuvieron derecho cuando se hizo el reparto de 1947 de Palestina para que tuviese su nación. No. Hay que exterminarlos por completo a los palestinos. Y así estará resuelto el problema de Oriente Medio. Los países árabes, en cierta manera, se han resignado, porque han visto que después de 75 años Israel sigue haciendo lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada. ¿Le condenan? No. ¿Qué le condenan? Verbalmente. Pero como no pueden hacer nada, porque ahí está el derecho de veto de Estados Unidos cuando cualquier sanción se quiere aplicar contra Israel, pues ahí está. Y el mundo, en cierta manera, también, claro, pone el peso en la balanza. Los palestinos y los judíos. Los palestinos pobrecillos. Sufren, padecen, pero al fin y al cabo no nos aportan nada. Israel es el país rico, es el país poderosamente tecnológico, nos puede aportar muchos beneficios. Por lo cual, se decantan para moralmente criticar, pero prácticamente no hacer absolutamente nada. Con lo cual Israel se ve totalmente impune y con una carta blanca para seguir haciendo lo que le da la gana. No hay más que decir. Veremos si en algún momento de la vida se acaba imponiendo el juicio coherente de las cosas y lleguemos a la conclusión de que esta matanza tiene que acabar de una vez por todas. Ya sabemos que mueren muchos más palestinos que judíos, pero a los judíos y a sus familias también les duele cada vez que llega el ataúd con un soldado israelí muerto. ¿Y todo por qué? Porque el sueño sionista, que según ellos les dijo Abraham, Israel tiene que estar en permanente guerra con el mundo. Y uno también debería preguntarse una cosa. ¿Por qué a lo largo de la historia los judíos han sufrido la aniversación de muchos países de la Tierra en distintas etapas históricas? Por la proeminencia judía de que, como son el pueblo elegido, tienen derecho a hacer lo que les da la gana sin contar para nada con los demás. En fin, esperemos que llegue un día que se alcance la paz y sean capaces de convivir en coherencia Israel y palestinos, aunque los palestinos han sido los grandes perdedores en este asunto, puesto que su estado ha quedado reducido a la mínima expresión, que por lo menos tengan derecho a tenerlo, cosa que hasta ahora, con este gobierno intransigente sionista de Netanyahu, han dicho que jamás habrá un estado palestino, dando a entender que aunque cada día hay mayores reconocimientos hacia Palestina, de los 193 países que hay en la ONU, si 191 llegan a reconocer a Palestina, con que esté Estados Unidos e Israel y digan que no, es lo que vale. La palabra de la ONU, papel mojado que no vale absolutamente para nada. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal, para que así con su difusión llegue cada día a más personas la reflexión de esta barbarie que parece infinita, que solo ha provocado horrores y muerte en Oriente Medio. Hasta otra.